Kant nació en 1724 en la pequeña localidad de Königsberg, en la Prusia Oriental, hoy dentro del territorio ruso, ciudad de la que apenas salió hasta su muerte en 1804. Llevó una vida muy tranquila, lo que contrasta con el enorme impacto que causó su pensamiento. Cumplía con sus rutinas a tal punto que se dice que los ciudadanos de Königsberg ponían su reloj en hora cuando veían pasar en su paseo diario al profesor Kant, el individuo de hábitos más fijos y ordenados que se pueda imaginar. Sin embargo, la obra que escribió es profundamente revolucionaria. En la historia del pensamiento hay un antes y un después de Kant. Kant fue un gran ilustrado, perteneció al siglo de las luces, el siglo XVIII, y él mismo se preguntó y estudió qué podía querer decir ser ilustrado. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esa minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. Kant era de origen humilde. Su padre, un talabartero, pudo afrontar los gastos de la educación de su hijo con enormes sacrificios. Pero Immanuel mostró enormes aptitudes intelectuales y no tardó en encontrar benefactores que le permitieron continuar su educación en niveles superiores. Estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, geografía y teología en la Universidad de Königsberg. Al completar sus estudios, se empleó como preceptor en un par de familias nobles y luego ocupó una plaza de ayudante de bibliotecario. Para entonces ya había escrito algunos textos que le dieron cierto prestigio académico. Dictó numerosos cursos acerca de materias muy variadas y se dice que era un profesor excelente, además de un lector voraz y apasionado. Sus escritos siguieron apareciendo y llamando la atención. En 1770, finalmente fue nombrado profesor ordinario de lógica y metafísica en la universidad de su ciudad. En su cátedra, Kant lo que exponía era la sistematización oficial de la filosofía de la época, aunque él ya estaba elaborando su propio sistema. Cuando comenzó la redacción de la obra que expondría ese sistema, creyó que tardaría unos 3 meses, pero trabajó en ello durante 11 años. El resultado se publicó en 1781 bajo el título de La crítica de la razón pura, a la que le siguen La crítica de la razón práctica en 1788 y La crítica del juicio en 1790. En cuanto a las influencias de Kant, lo que tenemos que decir es que Kant se identifica plenamente con los ideales de la Ilustración. En su opúsculo ¿Qué es la Ilustración?, lo que aporta es el lema mismo que deben abanderar estos pensadores ilustrados. Atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a servirte de tu propio entendimiento. Eso es lo que significa sapere aude, es decir, la emancipación del ser humano mediante la razón. Ese es el núcleo del proyecto filosófico de Kant en su relación con el pensamiento ilustrado. Con ellos comparte la mayoría de las tesis que ellos defienden y es sin duda su máximo y más importante representante. ¿Cuáles son 3 de las cosas que comparte con los pensadores ilustrados y son muy significativas? La defensa del uso de la razón. En esto Kant se muestra más cercano al empirismo que a los dogmatismos. Hay una defensa también de la religión natural. En el pensamiento de Kant se puede hablar de religión en filosofía siempre y cuando se haga desde este punto de vista filosófico. Y sobre todo hay una llamada a la defensa de la autonomía de la razón, una razón autónoma, no heterónoma. Este es el verdadero sentido de la expresión sapere aude. Kant se va a atrever a someter al entendimiento y a los sentidos a un análisis tan riguroso como nunca se había visto, con la finalidad sobre todo de superar el racionalismo, de resolver el problema que había generado el debate entre racionalistas y empiristas. No solo por resolver este debate, sino porque Kant está convencido de que aclarando este problema podríamos alcanzar un conocimiento más preciso del mundo. Y si tenemos que señalar a sus antecedentes,
que son influencias también, pues tendríamos que decir que Kant está muy influenciado por una corriente filosófica llamada racionalismo escolar. Este racionalismo escolar era la filosofía que se enseñaba entonces en las universidades y no era otra cosa que una interpretación del pensamiento de uno de los racionalistas más importantes, Leibniz, hecha por otro pensador importante que se llama Christian Wolff. Esto es lo que estudia Kant y esto es lo que él enseña en la universidad. Pero sin duda, otra de las influencias básicas para Kant va a ser Rousseau. Ya lo sabemos cuando vimos a Rousseau, ya sabemos que Kant había dicho de Rousseau que había sido el intento más notable por intentar desentrañar el significado de la naturaleza humana. Y sin duda, si hablamos de Kant, si hablamos de la crítica de la razón pura, tenemos que hablar también de su despertador del sueño dogmático, que es así como él se refiere a el pensador empirista que ya hemos estudiado, David Hume. ¿Por qué le despierta de ese sueño dogmático? Porque gracias a él, Kant va a descubrir qué errores son los que comete la razón. En ese análisis, en esa crítica de la razón pura, al final descubre la existencia de una serie de paradojas que son los paralogismos y las antinomias, que no son otra cosa que las limitaciones que tiene la razón. Aunque esto no significa que tengamos que suponer que Kant es un pensador escéptico, porque más bien es incluso todo lo contrario. Él se preocupa por intentar resolver el problema, por sacar, como decimos siempre, a la razón de ese callejón sin salida en el que tanto racionalistas como empiristas o escépticos la habían dejado.